Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión. Hoy vamos a estar haciendo algunas lecturas. Quería comenzar por este texto que es de mi maestro, Jerry Alan Johnson, se llama La historia del fuego, y ya que él lo tiene publicado ahí en su página, que lo pueden ir a ver en el enlace, se los leo para que lo disfruten, ya que está en inglés, para quienes no puedan leer con fluidez el idioma. Dice así: esta importante parábola de enseñanza es verdaderamente profunda y trascendente. Fue originalmente llevada al público por el gran maestro sufí Idries Shah y me fue dada por mi maestro al comienzo de mi trabajo de aprendizaje. A través de muchos años de enseñanza, lo he presentado tradicionalmente a cada uno de mis discípulos taoístas. Ahora lo presento aquí como un regalo para aquellos que son buscadores de la verdad. Cierta vez, un hombre estaba contemplando las formas en las que opera la naturaleza. Gracias a su concentración y aplicación, descubrió cómo se podía hacer el fuego. Este hombre se llamaba Nour. Nour decidió viajar de una comunidad a otra para compartir con la gente su descubrimiento. En sus viajes, Nour transmitió el secreto de la creación del fuego a muchos grupos de personas. Algunas personas se aprovecharon de los conocimientos descubiertos antes de que tuvieran tiempo de comprender lo valioso que podía ser para ellos este descubrimiento. Otros ahuyentaron a Nour pensando que debía ser peligroso. Finalmente, una tribu ante la que demostró la habilidad de crear fuego entró en tal estado de pánico que se lanzaron sobre él y lo mataron, convencidos de que era un demonio. Y pasaron siglos. La primera tribu, que había aprendido sobre el fuego, reservó el secreto para sus sacerdotes, que permanecieron en la opulencia y el poder, mientras que todo el pueblo se congeló. La segunda tribu olvidó el arte de crear fuego y en su lugar adoró los instrumentos. La tercera tribu adoraba la imagen del propio Nour, porque era él quien les había enseñado esta habilidad sobrenatural. La cuarta tribu conservó la historia de la creación del fuego en sus leyendas. Algunos creían en la historia, mientras que otros no. La quinta comunidad conservó el arte de crear fuego, lo que les permitía calentarse, cocinar sus alimentos y fabricar todo tipo de artículos útiles. Al cabo de muchísimos años, un sabio y un pequeño grupo de sus discípulos viajaban por las tierras de estas tribus. Los discípulos se asombraron de la variedad de costumbres y rituales que encontraron sobre el arte de crear fuego. Uno y todos dijeron a su maestro: todos estos procedimientos están, de hecho, simplemente relacionados con el arte de hacer fuego y nada más. Deberíamos reformar a esta gente. El maestro dijo: muy bien, entonces, reiniciaremos nuestro viaje. Al final del mismo, aquellos de vosotros que sobreviváis a este viaje comprenderéis los verdaderos problemas y cómo abordarlos. Cuando llegaron a la primera tribu, el maestro y sus discípulos fueron recibidos hospitalariamente. Los sacerdotes invitaron a los viajeros a asistir a su ceremonia religiosa, la fabricación del fuego. Cuando terminó, la tribu estaba en un estado de excitación por el acontecimiento que habían presenciado. El maestro dijo: ¿alguien desea hablar? El primer discípulo dijo: por la causa de la verdad, me siento obligado a decir algo a esta gente. Entonces el maestro dijo: si entiendes que lo harás bajo tu propio riesgo, puedes proceder. Entonces el discípulo se adelantó y en presencia del jefe de la tribu y de todos sus sacerdotes dijo: puedo realizar el milagro que ustedes consideran una manifestación especial de una deidad. Si lo hago, ¿aceptaréis que habéis estado equivocados durante tantos años? Pero los sacerdotes gritaron: atrápenlo. Y el hombre fue llevado de repente y nunca se le volvió a ver. La banda de viajeros se dirigió al siguiente territorio, donde la segunda tribu adoraba los instrumentos para hacer fuego. De nuevo, un discípulo se ofreció voluntario para intentar hacer entrar en razón a la comunidad. Con el permiso del maestro dijo: os pido permiso para hablaros como personas razonables. Vosotros adoráis los medios por los que se puede hacer algo, y ni siquiera la cosa en sí. Por lo tanto, estáis suspendiendo el advenimiento de su utilidad. Conozco la realidad que está en la base de esta ceremonia. Esta tribu estaba compuesta por personas más razonables, pero dijeron al discípulo: eres bienvenido como viajero y forastero entre nosotros, pero como forastero ajeno a nuestra historia y costumbres, no puedes entender lo que hacemos. Cometes un error. Tal vez incluso intentes quitarnos o alterar nuestra religión. Por lo tanto, declinamos escucharte. Así que los viajeros siguieron adelante. Llegaron entonces a la tierra de la tercera tribu. Allí encontraron ante cada vivienda un ídolo que representaba a Nour, el hacedor de fuego original.
El tercer discípulo se dirigió a los jefes de la tribu y dijo: este ídolo representa a un hombre que representa una capacidad que puede ser utilizada. Puede ser, respondieron los adoradores de Nour, pero la penetración del verdadero secreto es solo para unos pocos. Es solo para los pocos que comprenderán, no para los que se niegan a afrontar ciertos hechos, dijo el tercer discípulo. Esto es herejía de rango y de un hombre que ni siquiera habla correctamente nuestro idioma y no es un sacerdote ordenado en nuestra fe, murmuraron los sacerdotes. El discípulo no pudo avanzar. El pequeño grupo continuó su viaje y llegó a la tierra de la cuarta tribu. Un cuarto discípulo se adelantó a la asamblea del pueblo. La historia de hacer fuego es cierta y yo sé cómo hacerlo, dijo. Se desató la confusión en la tribu, que se dividió en varias facciones. Algunos decían: esto puede ser cierto, y si lo es, queremos averiguar cómo se hace el fuego. Sin embargo, cuando aquellos individuos fueron examinados por el maestro y sus seguidores, se descubrió que la mayoría de ellos estaban ansiosos por utilizar la fabricación del fuego para su beneficio personal, y no se daban cuenta de que era algo para el progreso humano. Tan profundamente habían penetrado las leyendas distorsionadas en las mentes de estas personas, que incluso aquellos que pensaban que de hecho podrían representar la verdad, a menudo estaban emocionalmente desequilibrados y no habrían sido capaces de hacer fuego, incluso si se les hubiera enseñado cómo. También había otra facción de esta comunidad que decía: por supuesto, las leyendas no son ciertas, este hombre solo intenta engañarnos para hacerse un lugar aquí. Y otra facción de la comunidad decía: preferimos las leyendas tal como son, pues son la misma argamasa de nuestra cohesión. Si las abandonamos y descubrimos que esta nueva interpretación es inútil, ¿qué será entonces de nuestra comunidad? También se expresaron otros puntos de vista. Así pues, el pequeño grupo continuó su viaje hasta llegar a las tierras de la quinta tribu, donde era habitual hacer fuego y donde se enfrentaban a otras preocupaciones. Al final del viaje, el sabio miró a sus discípulos y les dijo: tenéis que aprender a enseñar, porque el hombre no quiere que le enseñen. Primero, tendréis que enseñar a aprender. Y antes de eso, tendréis que enseñarles que aún queda algo por aprender. Se imaginan que están preparados para aprender, pero quieren aprender lo que imaginan, no lo que necesitan aprender. Cuando hayáis aprendido todo esto, entonces podráis idear una forma de enseñar. El conocimiento sin la capacidad especial de enseñar no es lo mismo que el conocimiento y la capacidad. Y acá termina entonces este relato acerca de cómo el conocimiento, haciendo referencia, por ejemplo, a las distintas tradiciones espirituales, puede llegar a ser interpretado de diversas maneras. Lo que se trata de destacar es que incluso las personas que transmiten una enseñanza, deberíamos enfocarnos en la enseñanza en sí y no caer en una adoración de ídolos que no nos lleva a una verdadera transformación. Es decir, tenemos que concentrarnos en el conocimiento y la capacidad que nos han querido transmitir estos maestros de la humanidad, sin caer en estos fanatismos que nos alejan del verdadero propósito de estas enseñanzas, y esto vale para todas las tradiciones, obviamente. Pero importante, antes de enseñar, hay que aprender a enseñar, hay que enseñar a aprender a las personas y sobre todo enseñarles que aún les queda algo para aprender, como dice el sabio, para que puedan estar preparados y poder transmitirles lo que necesitan, no lo que ellos imaginan. Así que bueno, el complejo arte de transmitir conocimiento está resumido en esta fábula, que espero que les haya sido de utilidad. Bien, bueno, no sé si tenés algún comentario de esta pequeña leyenda. Buen día, Pablo. Qué interesante lo que has dicho, ¿no? Yo creo que a veces no estamos preparados para recibir un cierto conocimiento, ¿no? Pero bueno, vamos trabajando para que el estado de conciencia se vaya elevando, ¿no? Y para recibir esas enseñanzas tan lindas que nos van formando, ¿no? Y creo que, bueno, eso de enseñar a enseñar, yo creo que en muchos ámbitos, ¿no? Se puede hacer, ¿no? Ya sea en el deporte, en la música y hasta en la misma escuela, ¿no? En mi caso, he tenido maestros desde chico que nos han ido formando y hasta hoy en día tratamos de esas prácticas, esas enseñanzas, transmitirlas, ¿no?
Buenísimo. Sí, sí, es curioso cómo a veces los fanatismos alejan de la verdadera enseñanza y no se pierde la esencia de lo que estaba queriendo ser transmitido por otros valores en realidad que están puestos en juego. Bueno, tengo una pequeña leyenda taoísta, si te interesa, para compartir. Adelante. Esta es la leyenda de los tres hermanos del Monte Mao. El Monte Mao o Mao Shan es un lugar importante de la cultura y la tradición taoísta y tiene esta historia en su haber. Dice, hacia el final de la dinastía Zhou, en la ciudad de Hanyang, vivía un ministro provincial llamado Mao Meng. Para entonces, la dinastía Zhou se había vuelto tan corrupta y decadente como la de los Shang, sería la dinastía anterior, la que había reemplazado 1000 años antes. Mao Meng se dio cuenta de que tarde o temprano el mandato de gobierno les sería arrebatado a los emperadores Zhou. Por ello, suplicó que se le liberara de la función pública, alegando motivos de mala salud. Cuando Mao Meng se enteró de que en el monte Hua vivía un adepto de las artes taoístas, de la longevidad y la inmortalidad llamado Maestro del Valle Fantasma, abandonó su hogar y viajó a la montaña. Meng escaló los escarpados acantilados, encontró al maestro y se unió a la comunidad de estudiantes que estaban estudiando con él. Finalmente, Mao Meng alcanzó la inmortalidad y se fue flotando en un lecho de nubes. O sea, y alcanzó como esta etapa de realización espiritual. 70 años más tarde, cuando la dinastía Han había reemplazado tanto a la Zhou como a la Qin, nació un hijo en la familia de Mao. Cuando el niño salió del vientre de su madre, apareció un arco iris que se cernió sobre la casa de la familia durante 3 días. Los padres estaban encantados, ya que este auspicioso presagio solo podía significar que su hijo se convertiría en un hombre fuera de lo común. Llamaron al niño Mao Xin, que significa aquel cuyas hazañas perdurarán para la posteridad. Mao Xin empezó a mostrar habilidades extraordinarias ya de niño. Se decía que a los 6 años ya había memorizado todos los clásicos taoístas y confucianos. A los 10 ya recolectaba hierbas y practicaba las artes de la longevidad. Al principio, sus padres estaban orgullosos de las habilidades de su hijo, pero cuando Mao Xin no mostró interés por la política o el ejército, se sintieron decepcionados. Padre e hijo discutían a menudo, y Mao Xin empezó a pasar cada vez más tiempo en las montañas buscando minerales y hierbas para confeccionar la píldora de la inmortalidad. Una vez, cuando Mao Xin llevaba un mes en las montañas, su padre le dijo, ya tienes 18 años y no has conseguido nada. Ya es hora de que decidas qué hacer con tu vida. Mao Xin respondió, quiero pasar el resto de mi vida estudiando y practicando las artes curativas. Su padre exclamó, ¿qué? ¿Vas a avergonzar a la familia convirtiéndote en un herbolario errante? Mao Xin dijo, no hay nada vergonzoso en encontrar curas para las enfermedades y ayudar a la gente a vivir más feliz y sana. Su padre le dijo enfadado, si eres de ideas fijas, déjanos y no vuelvas jamás. Mao Xin cogió su cesto de hierbas y sus palas de cavar y abandonó Hanyang. Primero viajó al norte, al monte Hen, donde conoció a un ermitaño taoísta que le enseñó a regular la respiración y a hacer circular la energía interna. Después viajó al este, a las montañas de la provincia de Jiangsu, donde vivió 30 años recolectando hierbas medicinales y minerales. Cuando no estaba en el campo o en su laboratorio, Mao Xin visitaba los pueblos y aldeas para curar a los enfermos y moribundos. Cuando Mao Xin tenía 48 años, sintió el impulso de volver a casa para ver a sus ancianos padres. Sin embargo, al entrar en el patio vio a su padre salir furioso, agitando un palo y gritando, ya no eres mi hijo, ¿cómo te atreves a entrar en mi casa? El padre levantó el palo y estaba a punto de golpear a Mao Xin, cuando el hijo le dijo, padre, por favor, detenga su mano. Sé que he descuidado mis deberes filiales, pero ahora soy un inmortal. Los señores del cielo se enfadarán contigo por golpear a alguien que ha alcanzado el Tao. Su padre ignoró la súplica de Mao Xin. Justo antes de que el palo golpeara a Xin, se desintegró. El padre de Mao Xin comprendió y se puso a temblar de miedo. Tartamudeó. Si eres inmortal, ¿puedes resucitar a alguien de entre los muertos? Haré lo que pueda, respondió Mao Xin.
Su padre llevó a Mao Jing a casa de un amigo cuyo hijo había muerto recientemente. Los dos llegaron justo cuando estaban sellando el ataúd. Mao Jing abrió el ataúd, cogió la mano del niño y dijo: «Este niño muerto antes de tiempo, hay que devolverle la vida». El niño se incorporó inmediatamente. Se corrió la voz de que había un inmortal en la aldea y cientos de enfermos y heridos fueron llevados a Mao Jing para que los curara. A los que podían curarse con hierbas, Jing les dispensaba hierbas medicinales. A los que padecían enfermedades incurables, les daba píldoras que había preparado especialmente en su laboratorio. Todos los que acudían a Mao Jing se curaban. Mao Jing fue perdonado por su padre y acogido de nuevo en la familia. Una vez, Mao Jing volvió a casa y encontró a su padre gravemente enfermo. El anciano llamó a su hijo mayor y le dijo: «No he sido un padre sabio. Un hombre más sabio habría sido un mejor ejemplo para sus hijos». Tras una pausa, susurró débilmente: «Tus hermanos son necios y testarudos. Prométeme que los guiarás hacia el Tao». Mao Jing asintió, y su padre exhaló su último suspiro. Los hermanos Mao Jing eran oficiales del ejército provincial. Uno se llamaba Mao Gu y el otro Mao Chong. Maleducados y arrogantes, los hermanos hacían alarde de su riqueza y poder allá donde iban. Desfilaban por las calles con costosas túnicas de seda, montaban en carruajes tirados por caballos de pedigrí y obligaban a la gente del pueblo a alinearse en las calles para darles la bienvenida cuando inspeccionaban la guarnición de una ciudad. Una vez Mao Jing detuvo a los hermanos cuando se disponían a entrar en su burdel favorito. «¿Vas a decirnos que dejemos nuestros vicios?», preguntó Mao Gu con voz burlona. «Si es así, estás perdiendo el tiempo». Mao Jing se limitó a decir: «El año que viene, el tercer día del cuarto mes, partiré hacia el reino inmortal. Espero que vosotros dos podáis ir al monte Tai a despedirme». Mao Jing se marchó. Los dos hermanos se miraron, desconcertados. Mao Chong preguntó a Mao Gu: «¿Qué trama nuestro hermano? El monte Tai está a cientos de kilómetros. ¿Nos está gastando una broma?». Mao Gu pensó un rato y dijo: «Nunca he sabido que nuestro hermano mayor dijera nada trivial. Creo que deberíamos ir al monte Tai. Tengo la sensación de que no volveremos a verle si no vamos. Después de todo, es nuestro hermano». El día señalado, los tres hermanos se reunieron en la cima del monte Tai. Mao Jing dijo a Mao Gu y Mao Chong: «Me iré pronto. Antes de irme, tengo unas palabras de consejo para vosotros. La riqueza material y los placeres del cuerpo son impermanentes. Sin embargo, el Tao que hay en vuestro interior dura para siempre. Pensad en ello. Cuando hayáis decidido lo que queréis hacer el resto de vuestras vidas, buscadme en las montañas del este». De repente, la cima del monte Tai se bañó en una luz dorada. Seres inmortales flotaban sobre nubes púrpuras y azules. Mao Jing se subió a las nubes y desapareció. Mao Gu y Mao Chong comprendieron de inmediato el consejo de su hermano. Bien, y esta es la historia entonces de los tres hermanos Mao, que después le dan su nombre a Mao Yang, el monte Mao, donde funciona un monasterio muy importante de la tradición taoísta, que se inicia entonces con esta leyenda. Estos son seres que después, bueno, son de alguna manera canonizados, como se diría en términos más occidentales, por la cultura, por el taoísmo religioso, pero tuvieron su importancia y su relato, y todo comienza entonces con esta breve historia. Hay distintas versiones de la misma, pero siempre está puesto el énfasis entonces en que no todo va en las riquezas materiales y los placeres sensuales que son impermanentes, sino que uno debe buscar una realidad más trascendente que le llaman aquí, en este caso, el Tao. Bueno, ese era el cuento entonces de los hermanos Mao. No sé si tenés algún comentario por ahí, Pablo. Sí, se me viene a la mente de cómo las enseñanzas, ¿no?, en los distintos caminos van apareciendo y han aparecido por los siglos, ¿no? Y distintas ramas, pero siempre llevando a lo mismo, ¿no? A la rectitud, a la humildad, a ir enderezándonos y llegando al estado supremo, como dicen los Vedas, ¿no? Que así el alma va trascendiendo, el espíritu va trascendiendo, ¿no? Y hasta llegar a ese estado supremo, a la iluminación, ¿no? Cada uno con nuestro camino, ¿no? Así es.
Sí, distintos caminos nos llevan a quizá al mismo objetivo, pero Sí, sí. bueno, cada camino tiene sus particularidades. Si querés podemos ir hacia el Bhagavad Gita que estábamos leyendo. Adelante, por favor. Para que lo encuentre. Bien, vamos a ir al capítulo 16 del Bhagavad Gita. ¿Se puede ver ahí? Entonces vamos a leer el capítulo 16 del Bhagavad Gita, llamado por Yogananda, abrazar lo divino y rechazar lo demoníaco. Primero habla entonces acerca de las cualidades del alma que hacen al ser humano semejante a Dios. El bendito Señor, Sri Krishna, dijo: la ausencia de temor, la pureza de corazón, la perseverancia en adquirir la sabiduría y en practicar el yoga, la caridad, el dominio de los sentidos, la realización de los ritos sagrados, el estudio de las escrituras, la autodisciplina, la rectitud, la no violencia, la veracidad, el estar libre de ira, la renunciación, la serenidad, el no difamar, la compasión por todas las criaturas, la ausencia de codicia, la amabilidad, la modestia, la ausencia de inquietud, el esplendor de carácter, la misericordia, la paciencia, la pulcritud, el no odiar, la ausencia de vanidad. Estas cualidades constituyen la riqueza de una persona inclinada hacia lo divino, o Arjuna. Y acerca de la naturaleza y destino de las almas que rechazan lo divino, dice: el orgullo jactancioso, la arrogancia, la soberbia, la ira, la crueldad y la ignorancia son los rasgos distintivos del hombre que ha nacido con una naturaleza demoníaca, o Arjuna. Las cualidades divinas confieren la liberación. Los rasgos demoníacos conducen a la esclavitud. Mas no temas, Arjuna. Tú estás dotado con las cualidades divinas. Existen dos clases de hombres en el mundo: los divinos y los demoníacos. Te he descrito extensamente las cualidades divinas. Escucha lo que te digo acerca de los rasgos demoníacos, o Arjuna. Los hombres demoníacos no conocen el sendero correcto de la acción ni saben cuándo abstenerse de actuar. Carecen de pureza, veracidad y conducta apropiada. Ellos afirman: el mundo no tiene fundamento moral, no hay en él verdad perdurable, ni Dios ni soberano alguno. No habiendo sido creado por un orden causal y sistemático, su única función es satisfacer la concupiscencia, o qué otra cosa. Con su escaso intelecto, tales hombres degenerados se aferran a sus creencias erróneas y cometen numerosas atrocidades. Son los enemigos del mundo y se dedican a destruirlo. Entregados a los deseos insaciables, llenos de hipocresía, vanidad e insolencia, abrigando ideas perversas a causa del engaño, todas sus acciones están motivadas por intenciones impuras. En la creencia de que la satisfacción de los deseos corporales es el ideal supremo del hombre, y confiando en que este mundo lo es todo, dichas personas permanecen absortas en los cuidados y preocupaciones terrenales hasta el momento de su muerte, atados con cientos de cadenas, de anhelos y expectativas egoístas, esclavizados por la ira y la pasión, amasan riquezas de modo deshonesto en un esfuerzo denodado por disponer de aquello que fomente sus placeres físicos. Esto he adquirido hoy, ahora satisfaré un nuevo deseo. Esta es mi fortuna actual, sin embargo, aún poseeré más. He matado a este enemigo y aniquilaré también a mis demás adversarios. Soy soberano entre los hombres, disfruto de todas las posesiones. Soy afortunado, poderoso y feliz. Soy rico y de ilustre cuna. ¿Quién podría compararse a mí? De forma ostentosa ofreceré limosnas y llevaré a cabo sacrificios formales y me regocijaré. Así se expresan ellos, descarriados por su falta de sabiduría, abrigando pensamientos que les crean confusión, atrapados en la red del engaño, anhelando solo placeres sensuales, se hunden en un fétido infierno.
Vanidosos, obstinados y embriagados por el orgullo de poseer riquezas, ofrecen sacrificios de manera hipócrita y sin acatar los preceptos espirituales. Ególatras, dominantes, altivos, licenciosos y predispuestos a la cólera, estos hombres perversos me desprecian a mí, que resido en ellos y en todos los seres. A estos perpetradores del mal, crueles y llenos de odio, los peores de los hombres, yo los arrojo una y otra vez en vientres demoníacos, en las esferas de la transmigración. Al entrar en el estado de existencia de los asuras, sumidos en el engaño, nacimiento tras nacimiento, e incapaces de alcanzarme, descienden de este modo a los más bajos abismos. La lujuria, la ira y la codicia constituyen las tres puertas de acceso al infierno, las cuales conducen a la destrucción del bienestar del alma. Por lo tanto, el hombre debe apartarse de las tres, o Arjuna. Al alejarse de esas tres entradas que llevan a la región de las tinieblas, el hombre se comporta de acuerdo con su bien más elevado y por lo tanto alcanzará al Supremo. Acerca de la comprensión correcta de la guía que ofrecen las Escrituras sobre el comportamiento de la vida, dice: aquel que ignora los mandamientos de las Escrituras y se guía por sus propios deseos insensatos, no encuentra la felicidad, ni la perfección, ni la meta infinita. Por consiguiente, acógete a la guía de las Escrituras para determinar qué deberías hacer y qué deberías evitar. Cumple alegremente con tus deberes en el mundo, apoyándote siempre en la comprensión intuitiva de los preceptos que se exponen en las Sagradas Escrituras. Y acá termina entonces el 16º capítulo, llamado La unión con el espíritu que se alcanza al abrazar lo divino y rechazar lo demoníaco. Está planteado entonces en esta dualidad de lo divino y lo demoníaco como dos polaridades que nos van a llevar a distintos estados del ser. El concepto de lo demoníaco, entonces, entiendo que está referenciado sobre todo como un estado de conciencia en el cual la persona está permanentemente insatisfecha de sus deseos y siempre deseando entonces más, como en otras tradiciones se habla de este estado de como un fantasma hambriento permanentemente. También el concepto de asuras que menciona son las personas que se creen como dioses, ¿no? Es un estado de conciencia donde uno es la arrogancia también. No se trata necesariamente de estados más allá de la muerte, si bien se habla de las esferas de la transmigración, esta idea del karma y el renacimiento que lo va llevando a uno a distintos nacimientos según las acciones en vida, sino más bien, sobre todo, del estado de conciencia actual y la persona cómo puede ir hacia un estado más de aproximación a lo divino, aunque no sea un perfecto devoto, según todas estas cualidades, sí son cosas que podríamos tener en cuenta a la hora de cultivar y aquellas que nos llevan hacia, en este juego de luces y sombras, hacia la sombra, tratar de disminuirlas o evitarlas. Perdón, Pablo. Fíjate que en otras clases ya lo hemos mencionado, y ahí Yogananda nombra las tres puertas del infierno que los Vedas dicen que es la lujuria, la ira y la codicia, que eran las tres puertas de la ciudad de Trípura. En la ciudad de Trípura era una ciudad llena de demonios, de asuras, y era impenetrable. Ya lo hemos dicho, y bueno, esto es para tenerlo en cuenta, siempre ir trabajando en todas estas cosas, ¿no? Bueno, gracias ahí por el comentario. Sí, la idea es, para mí, tomarlas como referencia, no, digamos, uno no tiene por qué ser un perfecto devoto, sino por lo menos intentar tener un poco más de luz y un poco menos de sombra, pero sí son virtudes que vale la pena cultivar, estas que menciona al comienzo. Ir mejorando. ¿Quería compartir algo, Pablo, vos también del Bhagavad Gita o de los Vedas? Sí, vamos a seguir leyendo unas páginas del Ramayana y después vamos a leer algo de un texto del Bhagavad Gita y de unas palabras de Prabhupada. Dale. Bueno, como habíamos mencionado en las clases anteriores, estábamos leyendo el Ramayana en donde el rey Rama, el príncipe Rama, se presenta ante el padre, ¿no? Ante el rey Dasarata. Vamos a seguir leyendo. Dice así: Rama vio a su padre sentado en un sitial en compañía de Kekeyi. Kekeyi era una de las consortes, ¿no? Y mostrando
el dolor pintado en todos los rasgos de su cara, desencajada por la pena y por el insomnio. Vamos a hacer referencia a esto para hacer recordar que Keji no quería que Rama asumiera al trono, sino su hijo Bharata. Entonces, dice, posternado con las manos juntas, tocó con su frente los pies del rey e inmediatamente, sin demora, se inclinó de nuevo y rindió el mismo homenaje a los de Kekeji. Ante la presencia de Rama, que se presentaba ante él con gesto tan humilde, el rey Dasarata no tuvo fuerzas para anunciar la odisea nueva a este hijo irreprochable y bien amado. Apenas hubo articulado la palabra, Rama permaneció mudo, como amordazado por el influjo de las lágrimas. No pudo decir nada más, ni siquiera elevar sus ojos hasta ese hijo tan querido. Cuando Rama, asaltado por la inquietud, vio la revolución que se desarrollaba en el espíritu de su padre, tan distinta de la que él estaba esperando, cayó a su vez en el temor, como si hubiese pisado una serpiente. Rama posó sus ojos sobre Kekeji con mirada consternada y le habló así: «Reina, ¿no habré cometido sin saberlo alguna ofensa contra el amo del universo? ¿Habré caído por ignorancia en alguna falta que ha provocado el furor de mi padre contra mí? Dímelo, obtén de él mi perdón». Ella, que conocía sobradamente la buena fe y la veracidad del joven príncipe, Kekeji, alma vil, corrompida por las palabras de la Mantara, le habló así: «Hace tiempo, noble hijo de Ragú, en la guerra que sostuvieron los dioses contra los demonios, tu padre, satisfecho de mis buenos cuidados, me concedió libremente 2 gracias. Acabo de reclamarle el cumplimiento. Le pido la consagración para Bharata y para ti el exilio de 14 años. Así es, si tú quieres que tu padre conserve su elevado renombre como fiel cumplidor de sus palabras, o si tú has resuelto mantener con tu propia palabra la veracidad de ellas. Abandona la corona, deja el país y vaga por los bosques 7 y 7 años a contar desde hoy, cubriéndote con una piel de corza como vestido y arrollando tus cabellos como el jata de los anacoretas. Apelo a todas las fuerzas de su espíritu para sostener todo el peso de estas palabras que hubiesen aplastado al hombre más firme. Viendo en la palabra empeñada por su padre como una orden que ligaba estrechamente al hijo, resolvió marchar a los bosques. Enseguida, sonriendo, el buen Rama dio esta respuesta al discurso de Kekeji: «Sea vistiendo un hábito de corza y con los cabellos arrollados en gavilla, habitaré durante 14 años en el bosque, para librar de la mentira la promesa de mi padre. Deseo solamente saber una cosa: ¿por qué no es el rey el que me da esta orden por sí mismo, con la seguridad de que yo, su servidor, obedeceré su voluntad?» Kekeji respondió: «Cohibido por un sentimiento de pudor, el rey no osa hablarte por sí mismo. Mientras no hayas dejado esta ciudad para internarte en el bosque, la calma, Rama, no puede renacer en el espíritu afligido de tu padre». El monarca oyó con los ojos cerrados estas crueles palabras de Kekeji. En el colmo de su dolor, dejó escapar esta prolongada exclamación: «¡Ah! Estoy muerto», y cayendo nuevamente en la inconsciencia, se ahogó en un llanto de tristeza. Al oír la amargura de este lenguaje horrible para el corazón de su desmesurada crueldad, Rama, a quien Kekeji había fustigado con el látigo de sus palabras, precipitándose como un fogoso corcel hacia su destierro en la selva, sin desconcertarse, le respondió en estos términos: «No soy hombre que haga de las riquezas el principal objeto de sus deseos. No soy ambicioso, reina, de una corona. No soy mentiroso, soy un hombre de alma limpia y de palabra sincera. ¿Por qué desconfías de mí? En cuanto haya dicho adiós a mi padre y me haya despedido de mi esposa, partiré inmediatamente a la selva. ¿Queda contenta? Debes velar por qué Bharata gobierne bien el imperio y sea dócil al rey su padre. Esto es para ti
un deber imprescriptible y continuo. Después que Rama, con el cuerpo inclinado, hubo tocado con su cabeza los pies de su desvanecido padre, después que hubo dirigido el mismo saludo a los pies de Kekeyi, después de que con las manos juntas hubo descrito un paradixina alrededor del rey Lasarata y de su vil esposa, salió incontinente del palacio de su padre. En el mismo instante, la piadosa reina Causalia, posternada, dirigía a los dioses su adoración y cumplía un voto que había prometido a los inmortales. Causalia era la mamá de Rama. Esperaba que su hijo sería consagrado inmediatamente como príncipe de la juventud. Vestida con un traje blanco, entregada por completo a su ceremonia religiosa, no permitía a su alma desviarse hacia objetos ajenos a ella. Rama, viendo a su padre, la saludó con respeto, a su madre, perdón. A reunirse, Rama, acariciado, abrazado por ella, la honró como Magabat, honra a la diosa Diti. Causalia prodigó sus bendiciones para el engrandecimiento y la prosperidad de aquel hijo bien amado. Que los dioses, díjole, transportada de dicha, que los dioses te concedan, hijo mío, los años, la gloria y la justicia. Recibe legado por tu padre, un poderío inmutable y eterno, y que tu felicidad haga la dicha de tus antepasados. A estas palabras de Causalia respondió en estos términos, con el alma un poco turbada por el dolor que le había causado las palabras de Kekeyi. Madre, no sabes, pues, la gran desgracia que sobre mí ha caído para amargo dolor tuyo, de mi esposa y de Lasmana. Kekeyi ha pedido al rey la corona para Bharata, y mi padre, que estaba comprometido con ella por un juramento, no ha podido negarle su reinado. El poderoso monarca concederá la herencia de su corona a Bharata, pero en cuanto a mí, ordena que vaya hoy mismo a vivir a la selva. Durante 14 años. Reina, no tendré otro asilo que el bosque y lejos de las masas exquisitas. Mi único alimento serán las raíces y los frutos silvestres. A estas palabras de Rama, la casta Causalia, agotada por su dolor, cayó como un banano tronchado por el pie. Cuando recobró el aliento, recobró el aliento, delirante de pena y fijando sus ojos en él, le gritó con voz que las lágrimas hacían asiente. Quédate aquí, que puede hacerte ese monarca, caducó de vejez. Tú no te irás ni deseas que yo viva, hijo mío. El gracioso Laxmana, habiendo visto la desesperación de la madre, le dijo, también me disgusta, noble dama, que este digno hijo de Ragú, comprometido por la palabra de una mujer, abandone la corona y se vaya al bosque, ya que este suceso no la conoce nadie. Ayudada por mí, lanza tu mano sobre el imperio, sobre el que tienes inherentes derechos. A estas palabras del magnánimo Laxmana, la reina, ahogándose en amarga tristeza, le dijo a Rama, ya has oído, Rama, esas buenas palabras de tu hermano, cuyo amor es como un culto hacia ti. Medítalas y, si lo deseas, que sean ejecutadas inmediatamente. Me debes, hijo mío, el mismo respeto que a tu padre. No irás, pues, al bosque a despecho de mi prohibición, ya que es imposible que yo viva sin ti. Bueno, hasta acá vamos a llegar con el Ramayana por esta clase y vamos a leer unas breves palabras de Prabhupada. Prabhupada, en octubre de 1973, con el doctor Gregory Benford, profesor y asociado de la física de la Universidad de California en Irvine, tuvo una conversación con Bhaktivedanta Swami Prabhupada en Los Ángeles sobre el Atmayana, el autoconocimiento y el conocimiento del alma. Y vamos a leer esto muy brevemente sobre la evolución espiritual, en donde el doctor Benford le dice a Prabhupada, ¿cómo sabe usted que la gente regresa en alguna forma corporal?
Srila Prabhupada le contesta, vemos que existen muchas formas. ¿De dónde provienen esas diferentes formas? La de un perro, la de un gato, la de un árbol, la de un reptil, la de un insecto y la de un pez. ¿Cómo explica usted todas estas formas diferentes? Eso usted no lo sabe, le dice Prabhupada. Benford le contesta, eso es evolución. Srila Prabhupada le dice, no exactamente, las diferentes especies ya existen, pez, tigre, hombre, todas estas formas ya existen. Es tal como existen diferentes tipos de departamentos aquí, en Los Ángeles. Usted puede ocupar uno de ellos de acuerdo con su capacidad económica para pagar el alquiler, pero todos los tipos de departamentos existen al mismo tiempo, similarmente en la entidad viviente, de acuerdo con su karma. Se le otorga la facultad para ocupar una de esas formas corporales, pero también existe la evolución espiritual. Comenzando desde el pez, el alma evoluciona en la vida de planta. De la forma de planta, la entidad viviente pasa a un cuerpo de insecto. El cuerpo siguiente es el de ave, luego el de mamífero y finalmente el alma espiritual puede evolucionar hasta la forma humana de vida. Si uno se cualifica, puede evolucionar más allá de la forma humana de vida. En caso contrario, uno tiene que ingresar nuevamente al ciclo evolutivo. Por eso, esta forma humana de vida es una coyuntura importante en el desarrollo evolutivo de la entidad viviente. Eso decía unas palabras de Srila Prabhupada. Y me gustaría leer el texto 28 del Bhagavad Gita tal como es, que dice así: todos los seres creados no manifestados en el comienzo, manifestados en el interín y de nuevo no manifestados cuando son aniquilados. Entonces, ¿qué necesidad hay de lamentarse? El significado, ¿no? Dice, aceptando que hay dos clases de filósofos, unos creen que en la existencia del alma y otros que no creen en ella. En ninguno de los dos casos hay motivo de lamentarse. A los que no creen en la existencia del alma, los seguidores de la sabiduría védica los llaman ateos. Sin embargo, si por el solo hecho de argumentar aceptamos la teoría atea, aún así no hay motivo de lamentación. Aparte de la existencia separada del alma, los elementos materiales permanecen en un estado no manifiesto antes de la creación. De este estado sutil de no manifestación surge la manifestación, tal como el éter se genera el aire, y el aire se genera el fuego, del fuego se genera el agua, y del agua se manifiesta la tierra. De la tierra se generan muchas variedades de manifestaciones. Tomemos, por ejemplo, un gran rascacielos que se manifiesta a partir de la tierra. Cuando se derrumba, la manifestación pasa de nuevo al estado no manifiesto, y en la última etapa permanece en la forma de átomos. La ley de la conservación de la energía se mantiene, pero en el transcurso del tiempo las cosas se manifiestan y dejan de manifestarse. Esa es la diferencia entonces. ¿Qué razón hay para lamentarse, ya sea en la etapa de manifestación o en la no manifestación? De una forma u otra, incluso en la etapa no manifestada, las cosas no se pierden, tanto al principio como al final. Todos los elementos permanecen no manifestados y únicamente se manifiestan en el intermedio, lo cual no crea ninguna diferencia material verdadera. Y si aceptamos la conclusión védica, tal como se expone en el Bhagavad Gita, es decir, que estos cuerpos materiales van a perecer a su debido tiempo, pero que el alma es eterna, entonces debemos recordar siempre que el cuerpo es como un traje. Así que, ¿por qué lamentarse por el cambio de un traje? El cuerpo material no tiene existencia real en relación con el alma eterna. Es algo así como un sueño. En un sueño puede que uno crea que está volando por el cielo y que es un rey y que está sentado en una cuadriga, pero cuando se despierta puede ver que ni está en el cielo ni está sentado en la cuadriga. La sabiduría védica fomenta el cultivo de la autorrealización sobre la base de la no existencia del cuerpo material.
Por consiguiente, ya sea que uno crea en la existencia del alma o no crea en ella, en cualquiera de los dos casos no hay razón para lamentarse por la pérdida del cuerpo. Bueno, ahí hemos terminado con lo que tenía para hoy, ¿eh? Gracias, Pablo. Bueno, está interesante ahí ver. A mí siempre me llama la atención cómo se van como asimilando los distintos sistemas de creencias. Yo siempre digo que más allá como se dice, más allá de tomar algo como verdadero, ¿no? Es tratar de pensar en qué nos dice eso, cómo nos afecta hoy. Digamos, si esa creencia, si es cierta o si no es cierta, no lo puedo saber, pero si lo considero como cierto, me beneficia, y en ese caso, ¿de qué manera? ¿No? Como para tratar de extraer la enseñanza Sí. también. Se me viene a la mente, ¿no? Cómo ellos están preparados, preparados para el conocimiento de la reencarnación, de volver, de regresar en otra vida, ¿no? Y toman, creo que la muerte de otra forma, ¿no? En otras culturas también, por ejemplo, como en México, ¿no? Los mayas, los aztecas, en donde celebran, porque ellos saben que van a volver, ¿no? Y nosotros, a diferencia que hemos tenido otra enseñanza, sufrimos mucho el tema de la muerte de un ser querido y demás, ¿no? Pero bueno, son distintas enseñanzas, distintos caminos y bueno, como decían algunas personas que saben mucho, son distintos caminos para llegar a lo mismo y bueno, el alma está en el camino en donde su estado de conciencia le permite estar, ¿no? Así es. Si tenemos un tiempito, tenía algunas cosas breves para compartir de algunos sutras budistas, si se puede. Adelante, por favor. Bueno, quería compartirles algunos breves textos del libro En palabras de Buda, de Big Buddha, que es una traducción de sutras de Canon Pali. En este caso son algunos fragmentos breves acerca del mundo en la confusión. Dice, por ejemplo, acerca del origen del conflicto, este extracto de el Samahita Vaga Sutta sería: esto he escuchado. En una ocasión, el venerable Maha Kakana estaba morando en la orilla del lago Kadama cerca de Varana. Estando allí, el brahman Aramadana se acercó al venerable Maha Kakana e intercambió con él cordiales saludos. Cuando concluyeron sus saludos y amables palabras de bienvenida, se sentó a un lado y dijo: ¿por qué sucede esto, maestro Kadama? Que los katillas combaten contra katillas, los brahmanes contra brahmanes, y los hombres hogareños con hombres hogareños. Katillas es como los satrillas, también los guerreros serían. Esto sucede, Brahman, por la adherencia a la avidez, por los placeres sensuales, por la esclavitud a ellos, por la fijación en ellos, por la obsesión en ellos y por permanecer firmemente en ellos. Que los katillas combaten con los katillas, en los guerreros a los guerreros, los brahmanes con los brahmanes y los hombres hogareños con hombres hogareños. ¿Y por qué sucede esto, maestro Kadama? Que los ascetas combaten con los ascetas. Esto sucede, Brahman, por la adherencia a la avidez de los puntos de vista, por la esclavitud a ellos, por la fijación en ellos, por la obsesión por ellos y por permanecer firmemente en ellos, que los ascetas combaten con los ascetas. Es decir, aún aquellos que han renunciado, que no son ni guerreros, ni sacerdotes, ni comerciantes o hombres de familia, todavía combaten entre sí por la adherencia a sus puntos de vista. Entonces, lo que nos está diciendo este breve sutta es que no hay que tener apego, por así decirlo, ni a los placeres sensuales, ni a los puntos de vista, ya que estos van a ser causa de conflicto. Respecto de por qué los seres viven en el odio, dice otro extracto. Saka, el gobernador de los Devas, preguntó al bienaventurado, sería Siddhartha Gautama el Buda: los seres desean vivir sin odio, sin hacer daño, sin hostilidad ni enemistad. Desean vivir en paz. Aún así, viven en odio, haciendo daño uno a otro, en hostilidad y enemistad. ¿Mediante qué grilletes están atados, venerable señor, para que vivan de semejante manera?
El bienaventurado dijo: gobernador de los devas, son los lazos de la envidia y la mezquindad que atan a los seres de manera tal que por más que deseen vivir sin odio, sin hacer daño, sin hostilidad ni enemistad, que deseen vivir en paz, aún así viven en odio, haciendo daño uno a otro, en hostilidad y enemistad. Esto es lo que el bienaventurado respondió, y Saca, deleitándose en esto, exclamó: así es bienaventurado, es así, oh sublime. Mediante la respuesta del bienaventurado pude superar mi duda y liberarme de la incertidumbre. Entonces Saca, habiendo expresado su apreciación, hizo otra pregunta. Pero, venerable señor, ¿qué es lo que hace que surjan la envidia y la mezquindad? ¿Cuál es su origen, cómo nacen y cómo surgen? La envidia y la mezquindad, gobernador de los devas, surgen a partir del gusto y disgusto. Este es su origen. Así es como nacen y cómo surgen. Cuando estos están presentes, aquellos surgen. Cuando estos no están presentes, aquellos no surgen. Pero, venerable señor, ¿qué es lo que hace que surjan el gusto y el disgusto? Ellos surgen, gobernador de los devas, a partir del deseo. Pero, venerable señor, continúa la conversación, ¿qué es lo que hace que surge el deseo? Este surge, gobernador de los devas, a partir del pensamiento. Cuando la mente piensa acerca de algo, surge el deseo. Cuando la mente no piensa en nada, el deseo no surge. Pero, venerable señor, ¿qué es lo que hace que surge el pensamiento? El pensamiento, gobernador de los devas, surge a partir de las percepciones y nociones elaboradas. Cuando las percepciones y nociones elaboradas están presentes, surge el pensamiento. Cuando las percepciones y nociones elaboradas están ausentes, el pensamiento no surge. Esto es del Sakapanha Sutta. Entonces, en esta progresión del pensamiento, que viene de las percepciones y nociones elaboradas, surge el deseo, del cual surge el gusto y el disgusto, del cual surge entonces la envidia y la mezquindad. Entonces, estos son los lazos que nos llevan a vivir en el odio. Por eso, la práctica de la meditación, por ejemplo, que hace que se llegue a la cesación de las percepciones y las nociones elaboradas, a la cesación del pensamiento, cesando el pensamiento, cesa el deseo, cesando el deseo, cesa el gusto y el disgusto, cesando el gusto y el disgusto, cesa entonces la envidia y la mezquindad. Y tenemos también, bueno, en este caso Buda estaba conversando con una divinidad, sería con el gobernador de los devas en este sutta. Vamos a ver uno más acerca de la oscura cadena de causación. Causación, entiéndase, ahí está la ley de causa y efecto también, o el karma. Así que Ananda, conversando con Ananda, era un discípulo de Buda, la sensación condiciona la avidez condiciona la búsqueda condiciona la adquisición condiciona la toma de decisión condiciona el deseo y la codicia, el deseo y la codicia condiciona el apego, y el apego condiciona el posesionamiento condiciona la avaricia condiciona la protección, y por causa de tomar protección surgen varias situaciones perjudiciales como tomar palos y espadas, por provocar grescas, disputas, conflictos, acusaciones, abusos y mentiras. Es decir, todo esto surge entonces a partir de esta avidez que nos va condicionando y nos va llevando a tomar entonces distintas decisiones y sobre todo llevando a este deseo de protección que surge el conflicto en esta oscura cadena de causación según el Mahanidana Sutta. Sobre este mismo tema, acerca de la violencia y la opresión y sus raíces, dice el Buda: monjes, siempre que surge la codicia es maliciosa. Todo lo que hace una persona codiciosa a través de su cuerpo, habla y mente también es malicioso. Cuando una persona codiciosa, superada por la codicia, con la mente obsesionada por ella, inflige sufrimiento bajo algún otro falso pretexto, mediante el asesinato, encarcelamiento, confiscación, censura o destierro, pensando: soy poderoso, quiero el poder, esto también es malicioso. De esta manera, numerosas malas y perjudiciales cualidades originadas en él nacen a partir de la codicia. Son causadas por la codicia, surgen de la codicia y están condicionadas por la codicia. Siempre que surge el odio es malicioso. Todo lo que hace una persona llena de odio a través de su cuerpo, habla y mente también es malicioso. Cuando una persona llena de odio, superada por el odio, con la mente obsesionada por él, inflige sufrimiento bajo algún otro falso pretexto,
mediante asesinato, encarcelamiento, confiscación, censura o destierro, pensando, soy poderoso, quiero el poder, esto también es malicioso. De esta manera, numerosas malas y perjudiciales cualidades originadas en él nacen a partir del odio, son causadas por el odio, surgen del odio y están condicionadas por el odio. Siempre que surge, la falsa ilusión es maliciosa. Todo lo que hace una persona confundida a través de su cuerpo, habla y mente también es malicioso. Cuando una persona confundida, superada por la falsa ilusión, con la mente obsesionada por ella, inflige sufrimiento bajo algún otro falso pretexto, pensando, soy poderoso, quiero el poder, esto también es malicioso. De esta manera, numerosas y malas y perjudiciales cualidades originadas en él nacen a partir de la falsa ilusión, son causadas por la falsa ilusión, surgen de la falsa ilusión y están condicionadas por la falsa ilusión. Entonces, bueno, acá se termina esta breve recopilación de extractos hablando sobre el odio también y la violencia, en este caso surgiendo a través de la codicia también, el odio y la falsa ilusión que nos llevan en estos estados perjudiciales. Serían atributos que deberíamos intentar desterrar de nuestra mente. Siempre que nos veamos absortos, obsesionados, sobre todo, por el odio, por la codicia y la falsa ilusión, vamos a tener consecuencias a partir de estas. Por eso se incita a eliminar la ilusión a través del estudio, a través del cultivo interno, de la búsqueda espiritual también, para no caer entonces en la codicia y en el odio. Bien, gracias ahí por estar presentes y bueno, nos veremos en la próxima. Gracias a vos, Pablo, por permitir este espacio. Muy linda la clase. Hasta la próxima. Gracias, gracias. Estamos en contacto.